Hola jóvenes, de nuevo vamos a continuar con el capítulo de bioenergética y en esta oportunidad vamos a hablar de la otra función importante en los seres vivos, que es la respiración celular. Todos los seres vivos desarrollamos un proceso importante denominado respiración celular. La finalidad de la respiración celular es producir energía disponible para desarrollar todas nuestras actividades. La respiración celular se desarrolla en todos los seres vivos. Para poder desarrollar la respiración celular, no solamente se requiere de nutrientes, ¿no?, como la glucosa, sino también se requiere de un elemento esencial o una molécula esencial para que se efectúe este proceso. En la mayoría de organismos, este elemento se denomina oxígeno. Por eso cuando hablamos de respirar, lo asociamos con esa molécula llamada oxígeno. Pero existen dos tipos de respiración. La respiración anaeróbica, que no hace uso del oxígeno, y la respiración aeróbica, que sí utiliza oxígeno en este proceso. Pero vamos a explicar de forma detallada los procesos que se desarrollan en la respiración celular. Y para ello vamos a mostrar la imagen de un organelo importante en nuestras células. Un organelo importante en las células eucarióticas. Esta organela se denomina mitocondria. Los organismos aeróbicos que utilizan el oxígeno en la respiración presentan esta organela, ¿no? Esta organela llamada mitocondria. Los organismos procarióticos, o sea, los que no tienen esta organela, porque los procarióticos no presentan esta organela, ¿no?, ellos realizan una respiración anaeróbica sin el uso del oxígeno. En la respiración celular vamos a ver dos procesos, ¿no? Un proceso citosólico que ocurre en el citoplasma y un proceso mitocondrial que ocurre justamente en esta organela llamada mitocondria. Los organismos procarióticos que no presentan mitocondria, su proceso solamente se va a desarrollar en el citoplasma. Vamos a explicar justamente el primer proceso que ocurre en el citoplasma. Este primer proceso lo vamos a detallar de la siguiente manera. Cuando el alimento ingresa justamente a las células, por ejemplo, ahorita tenemos la célula, es la membrana, cuando este alimento denominado glucosa, ¿no?, ingresa a las células, esta glucosa se degrada. Esta glucosa se degrada en dos moléculas denominadas piruvatos. A este proceso se denomina glucólisis. La glucólisis es un proceso citosólico que se desarrolla en todas las células. Este proceso citosólico denominado glucólisis en las células procarióticas, ¿no?, tiene una importancia en la generación de energía, pero es una energía pequeña, ¿no? Vamos a denominar a la molécula energética, a esta molécula que he puesto aquí en la pizarra, que se llama ATP. Entonces, en este proceso, cuando la glucosa se degrada en piruvato, en el proceso denominado glucólisis, se forma ATP y NADH2. La glucólisis entonces citosólica tiene la conclusión o tiene la finalidad de producir ATP y NADH2. Los organismos que no presentan este mitocondrio, como son las células procarióticas, realizan el siguiente proceso, ¿no? Después del piruvato se puede convertir en dos tipos de moléculas, ¿no?, o una variedad de moléculas, pero los dos procesos que les voy a explicar ahorita son los procesos más comunes, ¿no? A estos procesos que continúan después de la formación del piruvato se denominan fermentación. Es decir, este piruvato se va a fermentar formando moléculas alcohólicas o moléculas lácticas, denominada fermentación láctica, con la producción de etanol y dióxido de carbono. O la fermentación láctica con productos como el ácido láctico, ¿no? Estos procesos de fermentación se desarrollan ¿en dónde? Entonces, principalmente se desarrollan en las bacterias. Pero recordemos también que la fermentación láctica también se va a desarrollar en las células musculares, ¿no?, produciendo los calambres, ¿no? La fermentación
láctica y la fermentación alcohólica. Es un proceso que se desarrolla ¿en dónde? Se desarrolla en el citoplasma de las células procarióticas. Pero los organismos eucarióticos desarrollan otro proceso, ¿no? O una variedad de procesos, porque son varios procesos en verdad, ¿no? Que lo van a desarrollar justamente en una organela llamada mitocondria. Entonces estos procesos que van a continuar después de la formación del piruvato se van a desarrollar en el mitocondria. Aquí tenemos al mitocondria con la presencia de dos membranas, ¿no? Una membrana externa y una membrana interna, y su interior denominado matriz mitocondrial. Tenemos aquí al mitocondria. Entonces vamos a resumir estos procesos que ocurren después de la formación del piruvato en el citoplasma. ¿Qué ocurre? A ver, este piruvato ahora, para poder ingresar al mitocondria, se va a convertir en una molécula de acetilo, ¿no? Esta molécula de acetilo, o acetil, ¿no? Esta molécula de acetilo, al convertirse de piruvato a esta molécula, se va a formar NADH2, ¿no? Entonces, cuando el piruvato se convierte en acetilo en el interior del mitocondria, ¿no? Se forma NADH2. ¿Cuántos NADH2? Por cada acetilo que se forma, se genera un NADH2. Como son dos acetilos, se formarían dos NADH2, ¿no? Después, ¿qué ocurre? Este acetilo ahora va a sufrir una incorporación, va a sufrir una conversión, ¿no? O sea, se va a incorporar a esta molécula una vitamina, ¿no? Que es la coenzima A. Esta coenzima A, cuando se incorpora al acetilo, se convierte en acetilcoenzima A. Y de esta manera esta molécula va a ingresar, o se va a encontrar ya en el interior del mitocondria, ¿no? En la parte más interna, que es la matriz mitocondrial. Esta acetilcoenzima A va a desarrollar una serie de procesos cíclicos, ¿no? Que se denomina ciclo de Krebs, o también se denomina ciclo del tricarboxilo, o también se denomina ciclo, más conocido como ciclo de Krebs, ¿no? Más conocido como ciclo de Krebs. Entonces, esta acetilcoenzima A va a ingresar al proceso denominado ciclo de Krebs. Y para ello vamos a detallar estos procesos, ¿no? Lo vamos a detallar en esta imagen que está en la parte izquierda, ¿no? El ciclo de Krebs entonces se inicia con la incorporación de la acetilcoenzima A que se había formado aquí. Esta acetilcoenzima A ahora se va a incorporar al ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. Pero en la matriz mitocondrial existe una variedad de enzimas, ¿no? Que van a desarrollar un proceso cíclico, ¿no? Se van a convertir en una serie de moléculas de forma cíclica. Cuando la acetilcoenzima se une con la molécula de oxalacetato, ¿no? Esta acetilcoenzima se une con el oxalacetato, se va a formar una molécula de ácido cítrico. Por eso a este ciclo de Krebs también se denomina el ciclo cítrico, ¿no? El ácido cítrico, ¿no? Ciclo del ácido cítrico también le llaman, ¿no? Entonces, el oxalacetato se une con la acetilcoenzima A y se forma el citrato, ¿no? Ahora, este citrato sufre una isomerización, cambia su conformación, ¿no? O sea, con la misma cantidad de carbono, pero cambia su conformación. Se convierte en un isocitrato, ¿no? Citrato se convierte en isocitrato. Este isocitrato va a sufrir una descarboxilación, o sea, va a perder carbonos, ¿no? Y también va a sufrir una deshidrogenación, va a perder electrones de hidrógeno. Entonces, pierde carbonos y pierde hidrógenos, ¿no? Descarboxilasa y deshidrogenasa son las enzimas que se encargan de realizar este proceso. El isocitrato entonces se convierte en ¿qué? En alfa-cetoglutarato. ¿Qué se forma? NADH2 y se forma dióxido de carbono. Ahora, esta molécula de alfa-cetoglutarato sufre otra conversión, ¿no? Sufre otra conversión. Producto de la descarboxilación y la deshidrogenación que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Se forma NAD, se forma dióxido de carbono y se convierte en una molécula de succinilcoenzima. Esta molécula de succinilcoenzima ahora también sufre otra descarboxilación, otra deshidrogenación. No pierde electrones de hidrógeno, ¿no?
pierde de nuevo electrones de hidrógeno, ¿no? Perdón, aquí no pierde electrones de hidrógeno, sino lo que pierde aquí es la coenzima A, ¿no? Lo que va a perder aquí en verdad es la coenzima A, ¿no? Lo que vamos a observar aquí, pierde la coenzima A, esta coenzima A que habíamos representado aquí, lo pierde, ¿no? Pierde la coenzima A y se forman moléculas de ATP, ¿no? Se forman moléculas de ATP, ¿no? Estamos aquí detallando justamente que en este proceso, cuando la succinilcoenzima A se convierte en succinato, ¿qué pasa? Se forman moléculas de ATP. Aquí recién se está formando la energía, ¿no? Disponible para este organismo, ¿no? ATP se va formando. Pierde la coenzima A y se forma ATP. Después, esta molécula de succinilcoenzima A se convierte en succinato. El succinato ahora se convierte en fumarato y también sufre otra deshidrogenación, ¿no? Formándose moléculas de FAH2. Después el fumarato se convierte en malato, ¿no? Y finalmente el malato se convierte en la molécula que había iniciado el proceso. Se convierte en oxalacetato, pero producto de la deshidrogenación, ¿no? Entonces la enzima deshidrogenasa forma el último NADH2. Si ustedes pueden observar, en este proceso, ¿qué moléculas se están formando? Se están formando moléculas de dióxido de carbono, ¿no? Están formando moléculas de dióxido de carbono, están formándose moléculas de NADS, están formándose moléculas de ATP y están formándose moléculas de FAH2. ¿Cuántos ATP se forman? A ver, recordemos que ingresan al ciclo 2-acetilo, entonces todos tenemos que multiplicarlo por 2. Entonces, todo multiplicado por 2. Todo multiplicado por 2, ¿no? Todo lo multiplicamos por 2. A ver, entonces hasta aquí vamos a resumir qué se está formando, ¿no? Con esta secuencia que he graficado aquí vamos a resumir qué moléculas se están formando. Por ejemplo, en el primer proceso, en la número 1, ¿no? En la número 1, en la glucólisis, ¿qué se está formando? En la número 1, profesor, se está formando aquí cuando la glucosa se convierte en piruvato, se forman 2 ATPs y 2 NADH2. Muy bien, ¿dónde está eso? Es aquí, ¿no? En el primer proceso de glucólisis se forman 2 ATPs y 2 NADH2. Pero ¿sabes por qué le pongo con color verde? Lo que pasa es que esto de aquí tiene un camino diferente, ¿no? Que lo vamos a explicar después, ¿no? Entonces, 2 ATPs y 2 NADH2. Entonces, en la glucólisis, ¿cuántos ATPs se forman? Solamente 2 ATPs. En cuanto a energía, solamente 2 ATPs. Segundo proceso. El segundo. Cuando ingresa, ¿no? Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria. Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A. ¿Qué se forma? Se forma 2 NADH2. Entonces ya ha ingresado este NADH2 en el mitocondrio, ¿no? Entonces, este 2 NADH2 proviene justamente cuando ingresa el piruvato ¿hacia dónde? Hacia la matriz mitocondrial, ¿no? Y se forma la acetilcoenzima A, ¿no? Para decirlo bien. 2 NADH2. En el tercer proceso es el de acá, ¿no? En el tercer proceso es el de acá, ¿no? El ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, en el tercer proceso, ¿qué estamos viendo? En este tercer proceso, llamado ciclo de Krebs, ¿qué se está formando? Se está formando, a ver, como lo vamos a multiplicar todo por 2, a ver, ATP. ¿Cuántos ATP? Acá hay uno, ¿no, profesor? Pero recordemos que son 2 acetil, entonces lo multiplicamos por 2. 2 ATPs. ¿Qué más? A ver, profesor, NAD. ¿Cuántos NAD? Acá tenemos 1, 2 y acá tenemos otro. Serían 3. Por 2 serían 6 NADH2. ¿Qué más? A ver, FAT. Tenemos solamente un FAT. Por 2 serían 2 FAT. Entonces, estos son los que se han formado en el ciclo de Krebs, en la número 3. ¿Cuántos ATP se han formado en el ciclo de Krebs? También 2 ATPs. Solamente 2 ATPs. Y estas moléculas de acá, ¿no? Profesor, ¿y los NAD y FAT hacia dónde van? Los NAD y FAT van a ir hacia el último proceso, hacia el cuarto proceso. Hacia el cuarto proceso que se denomina cadena transporte de electrones y fosforilación oxidativa, que se desarrolla ya no en el interior del mitocondrio, sino que se desarrolla en las crestas mitocondriales o en la membrana interna, ¿no?
Estas son las crestas mitocondriales. Aquí se realiza, ¿no?, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Qué consiste? Que consiste en la conversión de NADs en ATPs y de FAT y en ATPs. O sea, NAD y FAT se convierten ahora en ATPs, en energía. Y justamente se menciona aquí que por cada NAD que se forma, vamos a tener 3 ATPs. Por cada FAT que tenemos, se va a obtener, ¿no?, se va a obtener 2 ATPs, ¿no? Recuerden esto: un NAD, 3 ATP, un FAT, 2 ATPs. Tenemos acá. Entonces vamos aquí a sumar, ¿no? De aquí de la número 2 tenemos 2 NAD y de la número 3 tenemos 6 NAD. En total, ¿no?, en el último proceso de fosforilación oxidativa, entonces tenemos 8 NAD H2 y vamos a tener 2 FAT H2. Estos 8 NAD y estos 2 FAT, ¿hacia dónde van? Hacia la conversión en las crestas mitocondriales, ¿no? Aquí va la fosforilación oxidativa, se van a convertir en ATPs. Vamos a convertirlo ahora. Tenemos aquí, ¿no? Vamos a convertirlo. 8 NADs, ¿no? 8 NAD. 8 NAD, ¿cuántos son? A ver, 8 NAD sería 8 por 3, ¿no? Porque cada NAD vale 3 ATP, ¿no? 8 por 3 serían 24 ATPs, ¿no? Profesor, NAD significa ¿cuánto? Por cada NAD, 3 ATPs, ¿no? Entonces tenemos aquí 3 por 8, ¿no? O 8 por 3 sería 24. ¿Y FAT? ¿Cuánto vale el FAT? El FAT vale 2, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 por 2, 4, ¿no? Tenemos 24 ATPs y 4 ATPs que se van a convertir en este último proceso, ¿no? Listo. Ok, y estos 4 ATP, profesor, estos 4 ATP que estoy sumando justamente de la glucólisis y cuando ingresa al mitocondrio, ¿no?, de este proceso de acá, la número 2. Tenemos 4 ATPs. Hasta aquí tenemos esta cantidad, ¿no? ¿Tenemos cuánto? 32, ¿no? 32 ATPs. Profesor, y estos dos NAD que están aquí, ¿no?, estos dos NAD que se habían formado en la glucólisis, para poder ingresar al mitocondria e ir hacia las crestas mitocondriales, pueden seguir dos caminos, ¿no? Por eso tenemos aquí, estos siguen dos caminos, se llaman lanzaderas. Las lanzaderas del glicerol fosfato y las lanzaderas de malato aspartato. Hay dos caminos que tienen que seguir, ¿no? Entonces, estos dos caminos van a desarrollarse de la siguiente manera. Por ejemplo, si es del malato aspartato, si es la lanzadera del malato aspartato, este NAD, si es la lanzadera, o sea, al ingresar, escoge el camino del malato aspartato, ¿no? Si escoge el camino del malato aspartato, este NAD ingresa como NAD, ¿no? Ingresa tal como NAD. Si escoge la lanzadera, por ejemplo, del malato, ¿no? Si coge la lanzadera del malato aspartato, ¿no? El NAD que ingresó sigue siendo NAD, ¿no? Sigue siendo NAD, ¿no? Pero si ingresa por la otra lanzadera, o sea, al ingresar, si ingresa al otro camino, ¿no?, escogería, el otro camino sería el glicerol 3-fosfato, ¿no? Entonces en ese camino el NAD no ingresa como NAD, sino ingresa como FAT, ¿no? O sea, cuando ingresa como FAT, ¿no? Miren, ingresa como FAT. Ya. Entonces van a haber dos caminos. Si utiliza el malato aspartato, sigue siendo NAD. Si escoge el glicerol fosfato, se convierte en FAT, ¿no? ¿Y qué consecuencia tiene ese profesor? Por ejemplo, si es 2 NAD, ¿no?, sería 6 ATP. Pero si es 2 FAT, sería 4 ATPs, ¿no? Por eso, el resultado final puede ser dos cosas, ¿no? El resultado final puede ser 32 más ¿cuánto? Más 4, ¿no? 32 más 4, ¿cuánto sería? 36, ¿no? O sea, sería entonces 36, el resultado final sería 36, ¿no? O, ¿el otro camino cuál sería? 32 más 6, ¿no? 32 más 6 sería 38, ¿no? Sería 36 o 38 ATPs, ¿no?
el resultado final entonces sería de 36 a 38 ATPs que se van a formar en la respiración aeróbica, ¿no? De esta manera, jóvenes, hemos culminado la clase, ¿no? Hemos culminado la clase detallando los aspectos o los procesos, cómo se desarrolla la respiración celular. Vamos a resumir y vamos a un poquito simplificar todo lo que hemos desarrollado, para que quede bien comprendido todos estos procesos que son complicados de entenderlos, pero que es importante saberlos porque es una función importante que se desarrolla en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos mencionado? Hemos mencionado que en la respiración se utiliza principalmente el oxígeno, ¿no? Entonces, la molécula esencial para la respiración es esencialmente el oxígeno, ¿no? Pero hay organismos que no utilizan el oxígeno en la respiración. Estos organismos son organismos como las bacterias, ¿no? Las bacterias son organismos procarióticos. Las bacterias, como organismos procarióticos, no utilizan el oxígeno en la respiración y se denomina respiración anaeróbica. Estos organismos que realizan respiración anaeróbica realizan fermentación, ¿no? Realizan fermentación. ¿Y su proceso lo llevan dónde? Lo llevan en el citoplasma nada más, ¿no? En el citoplasma, ¿no? Entonces, en la respiración anaeróbica lo desarrollan los organismos procarióticos como las bacterias y ellos realizan fermentación y lo desarrollan ¿dónde? En el citoplasma. En cambio, en los organismos aeróbicos, utilizan el oxígeno en la respiración, ¿no? Utilizan el oxígeno en la respiración, ¿no? Y lo desarrollan ¿en dónde? Lo desarrollan en el citoplasma, ¿no? Aquí en el citoplasma y en el mitocondrio, ¿no? En el citoplasma, ¿no? En el citoplasma y en el mitocondrio, ¿no? Otro detalle importante que se desarrolla aquí, otro detalle importante es la cantidad de energía que se forma, ¿no? En la respiración anaeróbica, que solamente es citosólica, ¿no? Que solamente se desarrolla en el citoplasma, ¿cuántos ATP se forman? Solamente 2 ATPs. En cambio, en los organismos aeróbicos, ¿no? Se desarrolla en el citoplasma y en el mitocondrio. ¿Cuántos ATP se forman? Se forman de 36 a 38 ATPs, ¿no? Es una gran cantidad de energía. ¿En qué organismos se desarrolla este proceso? En todos, casi. En todos. Excepto en las bacterias, en las levaduras, ¿no? Excepto en las levaduras. Y algunas células que algunas células también que desarrollan respiración aeróbicas, pero nos llega un momento que cambian su respiración aeróbica a una respiración anaeróbica. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que cuando nosotros realizamos un esfuerzo físico, ¿no? Un esfuerzo físico en nuestros músculos, los músculos dejan de ser aeróbicos para convertirse en anaeróbicos, ¿no? ¿Pero por qué hacen eso? Lo que pasa es que para la respiración necesitan oxígeno, pero como no tienen oxígeno, entonces ¿qué hacen? Hacen fermentación, ¿no? Y forman ácido láctico. Este ácido láctico es el que produce los calambres, ¿no? Los calambres en nuestros músculos, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio forzado, cuando hacemos un desgaste, ¿no? De energía, se produce la fermentación en nuestros músculos, generando ácido láctico, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hemos tratado de explicar. La formación de energía es la finalidad de la respiración celular. De esta manera, jóvenes, hemos culminado la clase y esperemos que solamente hasta la próxima oportunidad donde podamos desarrollar mejores conocimientos, otros conocimientos, y un abrazo a la distancia. Chao, chao.